Esto de ser moderador me está angustiando, Thalía, porque quiero defenderme, pero bueno, no voy a dar opinión. Solo quiero decir que en la pregunta anterior yo no tenía ningún dato falso. El juez en ese tiempo, el señor William Castillo, declaró aplicable. Que luego se haya ido a la Corte Suprema es otra cosa, pero se declaró aplicable la ley de amnistía. Bueno, vamos a empezar con usted, doctor Gamarra. La siguiente pregunta es, ¿por qué usted considera que es legal y viable el pedido de arresto domiciliario a Fujimori? Que es inviable la solicitud o el recurso presentado por el doctor Castillo Dávila. Muy simple, probablemente podría decir que carta canta, o en términos fujimoristas, papelito manda. Aquí está el recurso presentado por el doctor y dice, ¿no? No existe con exactitud en la ejecución penal una norma que prevea lo solicitado. Él mismo lo dice. No existe fórmula de arresto domiciliario para una persona condenada a pena privativa de libertad. Por eso simplemente, ¿no? Yo insisto en que además del recurso, lo que queda claro es que los argumentos legales son el derecho de defensa, el derecho de petición, que son generalidades, y luego se invoca el artículo 1 primero y el artículo 8 del Código de Ejecución Penal. Las únicas fórmulas previstas en el Código de Ejecución Penal son los beneficios penitenciarios. Es decir, estaríamos hablando de la semilibertad o de la liberación condicional. Y esas figuras no son aplicables al condenado Alberto Fujimori porque se establece determinados requisitos que Fujimori no los cumple, ¿no? Entonces, bajo ninguna circunstancia esto es viable. Sin embargo, más allá de este recurso, en los medios de comunicación, el doctor Castillo Dávila ha hablado de la existencia de la ley 29499, la ley de vigilancia electrónica personal. Pero esta ley tampoco se aplica, porque en cuanto pena, importa mínimo la comisión de un delito cuya pena no sea mayor a los 6 años, mientras que Alberto Fujimori está condenado a 25 años. Y si viéramos este tema no por el lado de la pena, sino complemento o refuerzo de los beneficios penitenciarios, tendríamos el hecho de que el asesinato no puede ser objeto de una semilibertad o una liberación condicional. Muy bien, ha terminado su tiempo. Doctor Castillo, explíquenos por qué considera legal y viable el arresto domiciliario a Fujimori. Fíjese, primero quiero yo hacer una aclaración porque al parecer frente a tanto concepto existe una pequeña confusión, pero que es fácil de aclarar. Cuando yo materialicé este pedido, se pronunciaron desde todas las aristas los interesados en que el presidente se muera en la prisión. En una forma por demás grotesca, inhumana y como siempre mediática, salieron personas cuyo deber es quedarse callados porque esto era un asunto jurisdiccional. Han salido ministros a decir que el pedido era inviable porque el arresto domiciliario, que es detención domiciliaria, es lo mismo decir arresto domiciliario que decir detención domiciliaria, no existía en la ejecución penal. Entonces yo, para defenderme de todos esos comentarios intencionados o malintencionados que pretendían confundir a la opinión pública, dije que existía una ley 29499 que sí contemplaba el arresto domiciliario o la detención domiciliaria o como se quiera llamar, vigilancia en el domicilio para los condenados. Eso es lo que yo dije, pero yo en ningún momento he dicho que en mi recurso yo estoy invocando esa ley como el doctor Gamarra al unísono ha querido confundir a los demás diciendo, ¡hey! Está aplicando una ley que no la dice en su papel. Pero claro, si yo sé que esa ley 29499 no es aplicable al pedido que hemos hecho. Lo que yo quiero demostrar es que esa ley sí existe en la ejecución penal, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que un juez extienda. Ya, se terminó su tiempo. Qué pena. Está cambiando de opinión de la vez pasada que le traí. No, pero me parece maravilloso que se vaya evolucionando el pensamiento jurídico, ¿no?
La depresión es uno de los argumentos principales para el cambio de la situación penitenciaria de Alberto Fujimori. Ayer, hace poco, en una entrevista que he podido hacerle a Fernando de Cislo, él ha dicho que la depresión es inherente a cualquier condenado, que es imposible que una persona que tiene condena de 25 años no esté deprimida. En su opinión, ¿una depresión severa justifica o no un cambio de régimen penitenciario, doctor Gamarra? No, en absoluto. Es evidente que la depresión es una enfermedad y hay que tratarla. En el caso de Alberto Fujimori, felizmente, está tratada, ¿cierto? A diferencia de todos los demás presos en el Perú, él tiene médicos prácticamente de cabecera, están allí para tratarlo apenas él presente algún síntoma o alguna manifestación, para evitar que ponga en riesgo su salud o su vida, etcétera. Y no pues uno puede invocar la depresión para tratar de escapar de la justicia y pedir un arresto domiciliario, que es imposible, ¿no? Bajo ese mismo criterio, entonces tendríamos que abrir todas las cárceles del Perú, porque evidentemente la carcelería lleva a la depresión de todos los internos, absolutamente de todos, ¿no es cierto? Entonces pues sinceremos las leyes y digamos que todo aquel interno que presenta un rasgo de depresión debe obtener su libertad mediante una y cualquier otra fórmula, ¿no? Sea el arresto domiciliario, el indulto, la amnistía, la semilibertad, la liberación condicional, etcétera. Trastoquemos todo para permitir que personas como Alberto Fujimori obtengan su libertad. Con ese mismo criterio, hasta Abimael Guzmán tendría que salir en libertad, pues, ¿no? Porque todo aquel que está en depresión, entonces toda aquella persona tiene que salir de la cárcel. Ajá. Eso no es correcto. No va a utilizar más su tiempo. Bueno, muy bien. La misma pregunta, doctor Castillo. Mire, Fernando de Cislo es un excelente pintor, pero yo no sé si tenga conocimiento sobre enfermedades tan terribles como es una depresión, que es una enfermedad psicológica. Pero como se trata de Alberto Fujimori, todo el mundo quiere ser psiquiatra. Hemos oído la opinión del doctor Gamarra, que también funge ahora de psiquiatra. Oiga, la depresión no es llorar. Todos tenemos depresión, no necesitamos estar encerrados. Usted alguna vez seguramente ha estado deprimida. Y yo he estado deprimido. No sé si el doctor alguna vez, seguramente viendo de los campesinos que venían, también ha estado deprimido. Pero la depresión como enfermedad es ya catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las enfermedades más terribles que hay. La depresión conduce al suicidio, a atentar contra la propia vida. Es una enfermedad terrible. Duele el alma, lacera el espíritu. No todos los presos tienen la depresión de Alberto Fujimori. No, las depresiones tienen cuando son patológicas, que es la que tiene el presidente. Pero además, otra vez, no desorientemos ni confundamos a la opinión pública. El presidente no solo tiene depresión, tiene un cáncer que es una enfermedad incurable, 5 cirugías a la lengua, tiene hipertensión severa, depresión mórbida, tiene más de 75 años, le quedan 17 años para cumplir en la cárcel, se va a morir. El señor doctor Ronald Gamarra, defensor de los derechos humanos, ¿cree que Alberto Fujimori no tiene derechos humanos? Es que el sesgo político, el odio visceral, la inquina contra una persona no se hace diferenciar en cuanto a una persona de la otra. No, pues, oiga. Bueno, ha terminado el tiempo, tenemos que ir a la última pausa. Solo permítame decirle algo, doctor Castillo, y esto sí lo voy a decir a título personal, defendiendo al maestro Fernando de Cislo. Usted lo ha llamado, usted ha dicho que es un pintor que no sabe nada de depresión, y quiero decirle que Fernando de Cislo sí sabe mucho de depresión, porque cuando murió su hijo en un accidente, en un trágico accidente aéreo, él se quedó partido, y lo ha dicho en muchísimas ocasiones públicas, cómo la depresión lo atacó a él y a su ex esposa Blanca Varela, que nunca pudo recuperarse de esa gran tristeza en el alma,
y terminó, como todos sabemos, muriendo víctima de esta depresión sin poder regalarnos una poesía más. Esto lo digo a título personal porque creo que todos los peruanos hemos reconocido en algún momento la severa depresión que pasó el maestro Fernando de Cislo. Así que un poco de respeto a la situación personal. No es nada personal. Okay, yo retiro cualquier concepto, yo no sabía eso, no conozco del maestro Cislo, lo lamento profundamente. Todos los que tienen depresión, en realidad es lamentable esa enfermedad tan terrible. Yo lamento eso. Bueno, me voy a la pausa y regresamos con el final del programa.